La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Mañana se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Sería los puros criollos porque pues más que todo rescata todos esos valores del colombiano, la idiosincrasia, fomenta todo lo que es la cultura colombiana. Pues yo recuerdo mucho Vuelo Secreto. Cuando era pequeñita yo me reunía en mi casa con mi mami y mis hermanos y nos gustaba verlo. Tenía temáticas muy bonitas que relacionadas a la parte laboral. Era muy sano, me parecía muy sano, era chistoso también, nos hacía reír y pues pasábamos un momento muy divertido en familia. En estos momentos yo pensaría que uno de los patrimonios fílmicos que podría ser para Colombia es el programa de A Otro Nivel. Me lo he visto como en algunas ocasiones y me parece que pues es esto un buen programa porque ayuda como al talento, a las personas que tienen como talento en la parte de la música. Yo considero que Betty la Fea debería ser considerado como patrimonio fílmico de Colombia porque es una novela muy entretenida, porque no tiene escenas de sexo, ni de narcotraficantes, ¿sí? Y pues a pesar de los años sigue vigente. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿por qué se celebra un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual? ¿Así de importante es? Mi nombre es Laura Estefanía López González, tengo 20 años y soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. A mí me gusta ver en televisión programas culturales, me gustan mucho. También me gusta ver programas que están como encadenados al tema histórico en el país. 2 de noviembre de 1936, la primera transmisión moderna de televisión, con imágenes de alta definición. Los ídolos juveniles se inscriben en patrones de identificación foráneos. Pues yo me imagino que quizás los jóvenes tienen un poquito más de rechazo hacia ese tipo de programas audiovisuales que pertenecen al patrimonio. Supongo que no saben apreciar estéticamente eso y por eso les aburre. Juventud moderna. Juventud moderna. Los jóvenes somos la clase de personas a las que nos gusta ver cosas llamativas. Los jóvenes quieren una sociedad diferente, quieren cambiar al mundo. Pues en este momento yo creo que todo el tema de la paz me parece importante porque pues es como nuestro centro político en este momento, el estar lidiando con acuerdos de paz, el estar pues pendiente de todo eso. Además pues claramente hace falta tener registro de eso para que en un futuro nuestras generaciones puedan acceder a ellos. Y la paz en el llano. Los guerrilleros se rinden y entregan las armas. Son colombianos extraviados por las pasiones políticas que recobran la plenitud de sus derechos ciudadanos y se acogen a la protección del gobierno de las Fuerzas Armadas. Los jefes del ejército los reciben con franca cordialidad.
Yo creo que la televisión no se enfoca hoy en día mucho en los programas de patrimonio audiovisual porque pues existe una cultura en torno a ver televisión y a ver televisión que sea entretenida bajo ciertos contextos. Pero es importante que esté ahí, uno nunca sabe cuándo puede hacérsele necesario buscarlo, además pues no solo en el televisor sino en las plataformas y demás es bueno a veces poder encontrar documentación de ciertas cosas. Una poderosa ayuda audiovisual. ¡Concéntrese! Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Disfruto mucho de ver todo eso, además me parece que la historia, el poder conservar identidades de esas maneras es chévere. Por mí me gustaría mucho que siguieran y que transmitieran un poquito más. Y si una hormiguita mueve su patita, que también lo oigamos. Hagamos juntos la televisión que queremos. Según su definición más fría, patrimonio es todo aquello que se puede medir por su valor. Pero bueno, en la vida no todo es plata y por eso también existe un patrimonio que va más allá de la simple medición del valor económico. Y es el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, en fin, una cantidad de valores intangibles que sin embargo son una gran riqueza para la humanidad. Nos referimos, por ejemplo, a obras de arte, libros, pinturas, piezas musicales, pero también costumbres y tradiciones como la gastronomía o los bailes populares de un pueblo. Pues hoy en día ya muy poco se ve eso porque ya estamos en una época moderna, por decirlo así, pero aún así nosotros queremos seguir con esto, estamos con esto y la verdad por eso no quisiera que se perdiera. Claro, esto es cultura, ahí me entiende. Todo eso forma parte del patrimonio cultural de las comunidades, de las naciones e incluso de la humanidad. Y por supuesto, el material audiovisual también forma parte de ese patrimonio. Por lo general, es un patrimonio muy vulnerable. Por ejemplo, las películas, los negativos pueden llenarse de hongos, no es fácil preservar material que está grabado en cintas magnetofónicas y por eso casi todos los países del mundo tienen un ente oficial encargado de salvaguardar ese patrimonio. Salvaguardar es cuidar muchísimo algo. Así lo explica, por ejemplo, que una salvaguardia sea la señal que los comandantes ordenaban ubicar a la entrada de los pueblos o en las puertas de las casas para que sus soldados no los atacaran. O una medida de emergencia que consiste en restringir temporalmente las importaciones de productos si amenazan con afectar al sector nacional con el que compiten. Salvaguardar es, por lo tanto, más que cuidar, proteger, amparar y hasta defender a algo o a alguien. Por ese motivo, la UNESCO decretó el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para llamar la atención sobre la necesidad de salvaguardar todas estas piezas audiovisuales que forman parte del patrimonio. La televisión vende todo el día, la televisión centra la atención, la televisión magnetiza y jerarquiza la televisión. Para Señal Colombia este es un aspecto muy importante porque buena parte de las producciones que hace el canal o que encarga el canal o que se transmiten por sus distintas plataformas están relacionadas con el patrimonio, con todo lo que somos los colombianos. ¡Qué dicha la que da la chicha! Todo el ingenio y habilidad de los artesanos de la ciudad se pone al servicio de la fiesta. Para este carnaval estamos preparando, según nuestro croquis aquí elaborado, estamos haciendo el reino de Cuyilandia, ¿no? Poco resta por decir, después de un programa largo que hicimos hace unos meses. Por esa razón hoy nos preguntamos cómo se relacionan estos contenidos con las audiencias. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la importancia que tiene mostrar esas piezas patrimoniales, esos testimonios del pasado en una televisión que quiere lucir cada vez más actual y más impactante?
¿Qué tan importante es el patrimonio audiovisual si uno lo ve en el marco de lo que podemos llamar el patrimonio en general? Para hablar de ese tema hemos invitado a Andrés Góngora, él es el curador de etnografía del Museo Nacional. Hola Andrés. Hola, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Bueno, me parece buenísimo que haya alguien del Museo Nacional, que es como la entidad donde se preserva desde los tiempos del general Santander, tengo entendido, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, etnográfico de la nación. ¿Qué papel juega el patrimonio audiovisual dentro de la concepción de un museo como el Museo Nacional? Bueno, yo empezaría diciendo que el museo está en un proceso de renovación integral. Le está cambiando la forma de construir las narrativas sobre la historia de Colombia, sobre la construcción de la nación, y para eso pues nos valemos de distintos tipos de patrimonios, digámoslo así. Unos más antropológicos, etnográficos, arqueológicos, y el patrimonio artístico y el histórico. Entonces el Museo Nacional tiene esas características que no tienen otros museos nacionales de otros países, y es que reúne todo ese tipo de colecciones, y eso nos permite construir relatos pues, más complejos, observar más puntos de vista. Y la gente no conoce mucho de, por ejemplo, cómo se fundó la televisión en el país, quién lo hizo, bajo qué contexto, cómo se emitían los programas. Antes pues no había la posibilidad de grabar, entonces todo se emitía. Claro. Y eso tiene que ver pues con una historia de la tecnología, pero también con una historia de lo que somos y de las maneras diferentes que hemos construido para representar lo que somos como país. Nos moríamos del susto porque era memoria, además con esos nervios, si para grabar dan nervios. Tú te puedes imaginar lo que era en aquella época en vivo, que si a uno se le olvidaba, ábrete tierra y trágame. No podía uno fallarle en la memoria ni nada, teníamos que... Entonces las cosas salían lindas, además existía mucha mística y mucho amor por las cosas. ¿Y el público que va al museo, cómo responde a estos materiales? Porque yo pienso que hay como dos miradas de un museo, ¿no? Los que quieren ver piezas arqueológicas, sí, óleos del Libertador, Simón Bolívar, de pronto un Botero, y otros que quieren, interactuar, encontrar, y de pronto son dos públicos que eventualmente podrían chocar un poco, ¿o no? Sí, pues el museo tiene públicos muy diversos, ¿no? De todos los colores, estratos sociales, procedencias, nacionalidades, etcétera. Y cada uno pues un poco va buscando, ¿no?, lo que quiere. Por ejemplo, tenemos unas piezas patrimoniales, ¿no?, audiovisuales muy importantes que no son nuestras, hemos tenido que salir a buscarlas porque eso es otra cosa, ¿no? Ya pasamos un poco esa etapa en que solamente estudiamos nuestras colecciones, tenemos que abrirnos porque si vamos a contar la historia contemporánea, es la gente la que tiene sus propios patrimonios y se necesita de las personas para construir unos relatos más complejos, por ejemplo, sobre la sociedad contemporánea. Sobre, por ejemplo, los grupos LGBT. Eso no existía en el Museo Nacional y ahora tenemos ya una colección porque hace parte de la realidad nacional. O el tema del conflicto, que más o menos la narrativa acaba en 1950 y ahora con la renovación hemos tenido que buscar material para hablarle a la gente de lo que ha pasado desde esa época hasta prácticamente el proceso de paz. Las noticias cambian, el énfasis cambia y la sociedad va a cambiar. Y creo que esa sociedad es el reto que tenemos por construir. ¿Cómo ve usted el papel que juegan los medios de comunicación para promover el patrimonio? No solamente Señal Colombia, sino en general, los medios audiovisuales, la televisión. Pues tienen una importantísima responsabilidad, ¿no? Mi posición en sí particular, no institucional, es que el trabajo de los medios públicos es fundamental. O sea, porque hay una responsabilidad que tiene que ver con el papel del Estado, con el papel de las instituciones, ¿no?, con la forma en que también los medios pueden realizar una lectura más crítica de la realidad, y yo creo que eso lo logran mucho más los medios públicos. Y en los medios privados tal vez sea una cuestión que no vende o que no interesa, los programas culturales son reducidos como a franjas por allá ocultas, no están en el prime time ni nada de eso, y entonces ahí yo veo pues que sería maravilloso poder de alguna forma contar con los medios privados en esta difusión del patrimonio, porque una cosa, digamos, de los grandes desafíos de la construcción de nación en este país es que no sentimos que compartimos cosas. Y el patrimonio ayuda a unir. No a generar una identidad homogénea ni nada de eso, pero sí por lo menos a generar unos referentes comunes, ¿no? Y pues para eso es muy importante el papel de los medios. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Todo un placer. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos.
Hola, mi nombre es Daniela, soy estudiante de licenciatura en literatura y televidente de Señal Colombia, especialmente de la franja En Cine Nos Vemos. ¿Qué pienso de los contenidos que son patrimonio? Bien, yo pienso que los contenidos que son patrimonio son necesarios porque ellos de alguna forma protegen la historia, conservan memoria y son un puente a estas nuevas generaciones a acercarnos a otros formatos. Naturalia. La historia de los animales y los animales en la historia. Presentación, Gloria Valencia de Castaño. Dirección, Álvaro Castaño Castillo. Los contenidos patrimoniales sirven para comprendernos como sociedad, entendiendo los cambios que hemos tenido y pues incluso los que estamos intentando tener. Además del ejercicio de memoria, especialmente pues el de la memoria colectiva que en un país como el nuestro se necesita tanto. A partir de la Constitución del 91, todos los colombianos empezamos a entender qué país somos, ¿no? Entonces, este tipo de películas yo creo que ayudan a eso, a hacer conciencia de quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. No sabemos muy bien para dónde vamos, ¿no? Pero pues sí sabemos de dónde venimos y qué ha pasado. Además de los que marcan sucesos importantes pues del país y de la historia, yo creo que son meritorios para hacer patrimonio todos aquellos programas que se presten para preservar cultura y arte. Como la marimba fue construida por los espíritus malignos, dueños de los bosques, pasaron muchos años hasta que los hombres pudieron aprender sus secretos. Del archivo de Señal Memoria recuerdo una grabación muy bien restaurada sobre los hechos del 7 de agosto de 1956, que fue la explosión de dinamita en Cali. Esa explosión destruyó gran parte de la ciudad y pues 1956 es el año de nacimiento de uno de mis padres, entonces imagina lo valioso. Considero que sí, que es pertinente, que estos contenidos sí deben estar en Señal Colombia porque los televidentes necesitamos un puente a esos productos audiovisuales del pasado que sobreviven pues en recuerdos. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para RTBC y todos sus canales de televisión y radio, la preservación del material audiovisual es fundamental. Para hablar de ese tema hemos invitado a Jorge Mario Vera, él es el coordinador de conservación y restauración de Señal Memoria. Hola Jorge, ¿cómo está? Hola, muy bien aquí, muy complacido de abordar un tema que a veces no es tan abordado, pero que es muy importante. ¿Cuál es el papel a grandes rasgos que juega Señal Memoria? Pues básicamente Señal Memoria es un proyecto que hay al interior de RTBC que busca desde el 2015 conservar y preservar todo el material audiovisual y sonoro que hace parte de los medios públicos, incluyendo todo lo anterior a la televisión, es decir, todo lo que se filmó en cine de 16, de 35, el archivo fotográfico y todo lo que fue la radio de los años 40, 50. ¿La función de ustedes es almacenarlo o tiene una función? No, la función nuestra es preservarlo. No es solamente una función de almacenamiento, sino que lo que busca es primero llevar a cabo acciones de conservación, que lo que busca es que muchos de los materiales cuando los recibimos estaban en alto grado de deterioro y de pérdida. Lo que se hizo o se ha hecho durante este periodo es tratar de evitar esa pérdida patrimonial. Lo segundo en lo que ya estamos entrando es dar acceso al público a través de unos materiales restaurados. Entonces ya viene la segunda etapa, que es restaurar y divulgar y comunicar todos estos contenidos que estaban en todo el archivo patrimonial. ¿Por qué es tan importante ese material antiguo? ¿Y por qué 20 o 30 o 40 años después él tiene esa mirada tan distinta a la que tenía en el momento en que se hizo? Bueno, desde el punto de vista patrimonial no hay como una mirada limitada.
a seleccionar cierto tipo de material por lo que ocurrió en su periodo, sino que tiene un valor por el solo hecho de existir. Es decir, lo mismo podría decirse de una pieza arqueológica. Esto fue una olla que usaba una señora para hacer aguapanela. Para hacer aguapanela, para darle a su y familia. hoy está en el Museo Británico. Y hoy hace parte del patrimonio. Ese mismo concepto, esa misma mentalidad es la que se maneja a nivel de patrimonio audiovisual. Porque realmente es muy difícil juzgar porque hay momentos en los que el valor patrimonial de cierto documento audiovisual se da. Por ejemplo, está el caso de Mariana Pajón. En Teleantioquia, por ejemplo, existían unos cassettes que se iban a dar de baja, se iban a botar a la basura, y alguien curioso empezó a mirar y encontró que estaba Mariana Pajón de 7 años montando en bicicleta, y en ese momento había acabado de ser campeona mundial de BMX. Entonces, ese material adquirió un valor, no solamente por la pieza como tal, sino por el contenido y por lo que significaba en este momento. Es decir, cogió una resignificación. Entonces, esa resignificación creo que es lo que encuentran estos materiales audiovisuales a medida que van apareciendo, a medida que se van interviniendo, pero también a medida que el público los va viendo. ¿Qué ha sido lo más grande para usted del deporte, del ciclismo? ¿Qué ha sido lo más grande, incluyendo las distinciones? Bueno, lo más grande es haber conocido países y también haber obtenido triunfos en nuestro país y en el extranjero. En 1968 estableció el récord mundial de la hora para aficionados en el velódromo de la Magdalena en la Ciudad de México. A veces las personas dicen, no, pero yo no sé por qué Señal Colombia pasa esas películas en blanco y negro que hacen ver viejo el canal. ¿Qué percepción tiene usted de eso? ¿O eso es solamente una mirada de algún sector del público nomás? Sí, yo creo que eso es una sectorización del análisis de quien ve los contenidos. Pero casualmente, haciendo los análisis que hemos hecho desde el año pasado internamente y con empresas externas que se dedican a hacer ese tipo de análisis de audiencias, estos contenidos aparentemente viejos, históricos y patrimoniales han sido los que han atraído mayor cantidad de público, y casualmente público de edades que no se supone que serían las edades que están viendo estos contenidos, que son edades anteriores, son públicos de menos de 30 años. Y cuando lanzamos, por ejemplo, el Bogotazo, ¿sí? Del año 84, ¿no? Del año 84, en el periodo que se estaba celebrando lo del 9 de abril, fue el programa que tuvo mayor audiencia dentro de esa semana en Señal Colombia, por ejemplo. Igualmente, hacía unos 2 años habíamos lanzado una película que encontramos, que es una película patrimonial del 56, que se llama 2 ángeles y medio. Ah, claro, sí. Esa película se lanzó por RTBC Play inicialmente, es decir, por internet, por una plataforma OTT, y dentro de las mediciones de todo el año fue la que más tuvo audiencia. Es decir, la película del 56 en blanco y negro. En blanco y negro, sobre un niño costumbrista, sí, fue la que tuvo mayor audiencia en una plataforma moderna. Sí, para jóvenes. Sí, sí. Y la audiencia fueron jóvenes de menos de 30 años. Entonces es muy raro ese tipo como de mediciones porque... Es decir, no se puede generalizar que porque sí, esa generalización no... es muy compleja, claro, porque se dan cuenta que no es tan preciso. Ahora, por ejemplo, que estamos lanzando Bolívar, y que antes habíamos lanzado una serie que se llamó Crónicas de una generación trágica. Que es maravillosa. También cuando nos entregaron las mediciones de rating, también son series que son restauradas, que hacen parte de Señal Memoria, pero que casualmente han sido las que más han marcado audiencia. Y también en las plataformas OTT. En las plataformas OTT y en la emisión por canal de televisión, en este caso por Señal Colombia. Pues gracias a esa restauración, hoy en día la gente las puede utilizar, las puede volver a ver y puede recrear esos momentos de la historia. La realidad o el valor que es rescatar una película de esa, restaurarla, ¿cierto? Y mantenerla y preservarla para futuras generaciones. Es una cosa que nos merecemos, no solamente nosotros, sino las generaciones venideras. Las generaciones jóvenes se les olvida que la historia existe por alguna razón. Todo esto pasó y todas estas cosas que pasaron después pasaron para llegar al momento en que estamos ahora. Bueno, Jorge Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del patrimonio audiovisual y su relación con Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC.
Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia y en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.